Buenas noches, hermanos, hermanas de la Parroquia de la Ascensión y hermanos y hermanas que os conectáis con nosotros para realizar el oficio vespertino cada noche y los que lo verán después más adelante grabado en vídeo. Daros las gracias en primer lugar por este tiempo que vamos a tener de búsqueda del Señor y este tiempo que vamos a tener de seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Como cada día nosotros comenzamos hablando en primer lugar de la situación a nivel de la pandemia, lo que son los números. La verdad es que hace ya varios días que los números no se están moviendo de parte del gobierno, pero también tenemos la noticia de que, aunque se está hablando de que no ha habido muertos, según dice el gobierno, varias comunidades autónomas han salido en las noticias hoy que están desmintiendo a Simón, asegurando de que sí se presentan fallecidos. A su vez Simón le echa la culpa a las comunidades de que no le pasan los números. Bueno, así están las cosas, ¿no? Que realmente sigue habiendo fallecidos, muy poquito, pero sigue habiéndolo. Seguimos orando por la recuperación económica en lo que es la pandemia en España y también en el mundo. Oremos también por la violencia que se está generando en diferentes países, las manifestaciones que estamos viendo en Estados Unidos, la violencia que se está generando en las calles. Y hermanos, tenemos que orar para que esto no vaya a más, porque hay muchas posibilidades de que las cosas se vayan complicando un poquillo. Seguimos orando por los hermanos, por sus trabajos. Algunos ya finalmente han podido volver al trabajo y bueno, hay personas que han perdido sus trabajos cuando llegó el tema este del aislamiento del coronavirus. Oremos, hermanos, para que muchos hermanos puedan recuperar sus trabajos y Dios siga ayudando. Tenemos pendiente también el tema de los niños con su vuelta al colegio o no vuelta. Oremos por ellos. Tanto tiempo en las casas, pues también evidentemente se está hablando de que puede afectarle a algunos en algún sentido. Así que, hermanos, sigamos orando, que el Señor esté con nosotros y que el Señor nos ayude. Vamos a comenzar, como cada día, nuestra reunión y poniendo en las manos del Señor, en las manos del Padre, lo que vamos a hacer en este momento. Así decimos todos. Yo te animo a que tú también ores, que tú te pongas en la presencia del Señor. No hagamos este acto de una manera vamos a decir pasiva, hagámoslo también activo, cada uno en su casa, poniendo en las manos del Señor su vida, su casa, su familia, y que Dios pueda seguir bendiciendo vuestros hogares. Padre, en esta noche presentamos todas las familias de las personas que se van a conectar para tener este oficio en el que queremos alabarte, queremos adorarte, queremos que tú sigas siendo el centro de nuestras vidas, Señor, y queremos seguir aprendiendo más y más de tu palabra. Señor, queremos pedirte que tu presencia, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros en este momento preciso en el cual venimos delante de tu presencia para reconocerte como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues así comenzamos con nuestra liturgia y decimos en oración, comenzamos declarando como cada día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente, por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos el número 3 de la liturgia, diciendo todos juntos, ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y oramos todos juntos diciendo: Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que podamos llevar mucho fruto, dando así gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos ahora en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras culpas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Decimos todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas, a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Decimos la lauda número 6. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y vamos a leer, vamos a comenzar leyendo el Salmo número 16. Si tenéis la Biblia en vuestra mesa, podemos leer todo el Salmo 16, que tiene de verdad unas palabras maravillosas. Ojalá que lo puedas leer en tu casa, mientras yo lo leo, lo puedas leer en oración, diciendo, empieza en el versículo 1 diciendo: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de leer este salmo, hermanos, vamos a compartir, vamos a seguir compartiendo el tema del Espíritu Santo. Nos quedan algunos días todavía, pero podemos ir ya pensando en la posibilidad, a lo mejor, de algún otro tema que podamos tocar después de este. No sabemos si continuaremos o no, pero podemos ir pensando, poniendo en oración, la posibilidad de algún otro tema. Compartimos ahora, estábamos ayer hablando acerca de la salvación y cómo la salvación tiene diferentes aspectos. Uno de ellos era el nuevo nacimiento o la regeneración. Otro aspecto era el aspecto de la adopción.
y otra de que nos convertimos en morada del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo viene a todo creyente. Y dijo Pablo a los romanos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y esto tiene dos significados, bueno, tiene muchos, pero por lo menos dos. El primero se está refiriendo literalmente al Espíritu Santo, porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Pero también se puede referirse a la manera de ser de Cristo, la forma de ser de Cristo. Y aquí podríamos decir, si alguno no tiene la forma de ser de Cristo, no es de Cristo. Y hay un pasaje en los Evangelios en los que los discípulos le insinúan a Jesús algo así como que mandara un rayo sobre unas personas. Se sentían tan llenos de poder que ya dijeron, mándales un rayo a esas personas, Señor. Y el Señor se los queda mirando y le dice, ¿vosotros de qué espíritu sois? Como diciendo, ese no es mi espíritu, yo no tengo esa manera de ser. Así que no solamente significa tener al Espíritu Santo dentro del corazón, dentro de la vida de la persona, sino que también significa ser de la manera de Cristo. Hermano, tenemos que parecernos a Jesús, buscar ser como Jesús. Después de hablar de esto, hoy toca hablar de lo que se llama el testimonio del Espíritu. Y esto es la respuesta a una pregunta. La pregunta es, ¿cómo puede alguien saber, cómo puedo yo saber verdaderamente que yo he nacido de nuevo, que yo he sido regenerado, que yo he sido salvado? ¿Cómo puedo saber yo eso? ¿Cómo? Evidentemente, una manera obvia lo que estábamos hablando antes, hay un cambio espiritual en la persona. Si yo digo que he sido salvado de nuevo y mi vida sigue exactamente igual que antes, ya te digo yo que todavía no has tenido esa experiencia, porque la experiencia trae un arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de manera de caminar, un cambio de manera de hacer. Si no existe cambio, los cristianos, estos que van el domingo al culto o en otros casos a la misa, y sus vidas pasan los años y no cambian, y no cambia nada, todo sigue igual, ahí no ha habido realmente un nuevo nacimiento. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un creer en Cristo no solamente como el Salvador personal, sino también como el Señor de su vida. No es solamente tener un Salvador, eso es fácil. Que a mí Cristo me salve, eso es fácil. Pero ahora viene mi parte, y es tener a Cristo como mi Señor, al cual yo estoy dispuesto a obedecer y a hacer lo que Él me pida. Por eso fijaros el cambio que hubo en Pablo. Inmediatamente las palabras de Pablo fueron, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo lo que tenía que hacer, y lo hizo exactamente como el Señor le dijo. Es decir, hubo un cambio de perseguidor de la iglesia a hacer lo que Cristo le decía que tenía que hacer. Menudo cambio, ¿eh? Y fue instantáneo. Jesús se le apareció y Pablo cambió. Bueno, pero además de eso, Dios ha ofrecido algo añadido a lo que es el cambio. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 16, que es el Espíritu mismo, con mayúscula, el que le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Repito, Pablo le dice a los romanos, es el Espíritu con mayúsculas el que le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces tú tienes que hacerte la pregunta, ¿a ti el Espíritu Santo te da testimonio de que tú eres hijo de Dios? Y eso significa que todo creyente, todo cristiano tiene a su disposición como un pilotito interno que te asegura que tú eres verdaderamente un hijo de Dios. Es algo de una manera tranquila, de una manera misteriosa, inexplicable, que el Espíritu de Dios le está comunicando a nuestro espíritu que no existe una barrera entre Dios y nosotros. Porque como también dice Pablo, pues es por el Espíritu que tenemos acceso al Padre. En Efesios capítulo 2, versículo 18.
Bueno, otro tema que tiene que ver con la salvación es lo que se llama la santificación. La santificación. Y esa es una de las obras más importantes del Espíritu Santo. Yo voy a dar una serie de versículos que es importante, los que estáis tomando nota, que podáis anotar, que sería Romanos capítulo 15, versículo 16. Primera de Corintios capítulo 6, del 11 al 12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 13 al 14. Y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Lo primero que vamos a decir es, vamos a citar un texto bíblico que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Que fijaros lo que dice, la importancia de lo que estamos hablando. Dice, bueno, vamos a leer a partir del versículo 2, mejor. Vamos a decir, le está diciendo Pablo a los hermanos de Tesalónica, le dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Es la voluntad de Dios para nosotros, que seamos santificados. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto hay que aclararlo bien, porque podemos tener conceptos erróneos. La palabra santificación en griego es hagiamos o hagiosune. Procede de la misma raíz que la palabra griega para santo, que es hagios. En el Nuevo Testamento las palabras santificación y santidad traducen la misma palabra y se usan indistintamente. ¿Cuál es la idea? La idea básica de la palabra griega, esta es la clave que tenemos que tener en cuenta, hermano. La clave de la palabra es separación. Entonces, ¿qué es santificar? Es separar. Santificar es coger algo y reservarlo para una función. Es separar algo. Entonces, pongo un ejemplo. Los utensilios que se utilizaban en el tabernáculo, fueron previamente ungidos con aceite y separados para un uso exclusivo para el tabernáculo. Quiere decir que los utensilios que se usaban en el tabernáculo no se podían usar fuera del tabernáculo para otra cosa, solamente se podían utilizar para eso. Entonces, eso quería decir que esos utensilios estaban santificados, separados para una función especial. Vale. ¿Cuál es la idea entonces? Cuando se trata de los creyentes, cuando dice que los creyentes hemos sido llamados a ser santos o santificados, lo que se está diciendo es que hay que separar lo que se les está diciendo, a ver cómo lo digo, que se separen de todo lo que no es santo, que se aparten de todo lo que no es santo para dedicarse a Dios. ¿Qué es la santificación entonces? Me separo de lo que no es santo para dedicarme a servir a Dios. Eso es la santificación. Las palabras dedicación y consagración también se pueden usar para traducir la palabra griega que traducimos santificación. O sea, santificación, separación, dedicación, consagración, quiere decir lo mismo. Son sinónimos traducciones de la palabra por la que traducimos nuestra Biblia, santificación. Vale, teniendo en cuenta esto, yo quiero decir tres cosas, tres perspectivas, que son erróneas en cuanto a lo que es la santificación. ¿Vale? Falsos conceptos de lo que es la santificación. El primero de ellos es legalismo. El legalismo enseña que la persona puede ser santificada solo viviendo en lo que sería una obediencia a la ley. ¿Qué es el legalismo? La persona que piensa que se puede santificar solo dedicándose a obedecer la ley. ¿Recordáis una figura con las cuales Jesús fue la que más atacó? Que no eran otros que los fariseos. Los fariseos pensaban que la vida de servicio a Dios consistía en
cumplir la ley de una manera minuciosa y en muchos casos extrema, porque iban más allá de lo que la ley decía. ¿Qué es lo que sucede? A menudo ese tipo de enseñanza se transforma en largas listas de hay que hacer esto y no hay que hacer esto otro. Y Pablo trata este tema con los Gálatas y le hace una pregunta clave, y él le dice a ellos: ¿cómo es que habiendo comenzado en el Espíritu o con el Espíritu con mayúscula, ahora habéis terminado pretendiendo perfeccionaros con esfuerzo humano? Lo dice, he parafraseado un poco. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Lo podemos leer tal como viene en nuestras versiones, las que usamos comúnmente. La versión oficial de nuestra iglesia, que es la Reina Valera del 60. Gálatas 3, versículo 3 dice: Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Qué considera Pablo la carne? Las obras de la ley. ¿Qué es lo que pasa? Que este enfoque legalista evidentemente hace que la gente se sientan superiores y hace que la gente no sean conscientes que la vida cristiana es de principio, desde que empieza hasta el final, una cuestión de vida por fe, no por obras, sino por el Espíritu que mora en el creyente. Por eso dice a los Gálatas: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Evidentemente, por el oír con fe. La verdadera fe producirá obras genuinas. Eso es así. Pero las obras genuinas no van a producir fe. Aquí no sirve de que el orden de los factores, el orden de los factores no altera el producto. Aquí no pasa eso. Sí altera el producto. Es un error sostener que hacer buenas obras garantiza por sí solo la salvación. Eso no es así. En la época de Lutero la gente estaba con lo de las indulgencias, yendo a hacer peregrinaciones a lugares donde había reliquias y que por las reliquias que había en determinados lugares le quitaban días de purgatorio y bueno, Lutero tuvo que descubrir en carne propia que la salvación no era por obras, sino que la salvación era por la fe. Somos salvos por la fe. Bueno, un extremo es el legalismo y el extremo contrario es lo que se llama antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Pues lo contrario del legalismo. Es la opinión opuesta, es decir, se enseña que no importa cómo vive el creyente. Es decir, se da preeminencia a la libertad cristiana, diciendo que como los creyentes hemos sido hechos libres por Cristo, podemos hacer lo que nos dé literalmente la gana. Había cristianos también que decían que como somos salvos por la fe y ya somos salvados y no vamos a perdernos, que podemos hacer lo que nos dé la gana. Aquí le mandamos un saludo a Sandra en Estados Unidos, que nos pone tiempo pacífico. Menos mal, que las cosas están calmadas desde donde ella nos escribe. Pero Pablo le contesta a las personas que piensan de esta manera, también en Gálatas, les dice en Gálatas capítulo 5, versículo 13, Gálatas 5, versículo 13, les dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Es verdad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No usemos de nuestra libertad como ocasión para la carne. Vale. Otro error es el perfeccionismo. Quiere decir que hay personas, esto lo digo y mucha gente no se lo cree, hay personas que enseñan que aquellos que han nacido de nuevo pueden tener, vamos a decirlo de esta manera, como una especie de experiencia de crisis que los deja perfectos y sin pecado. Yo he escuchado personas decir: llevo 3 días que no he pecado. Llevo 3 días sin pecado, como Jesús. No he pecado. Y yo cuando escuché eso en una ocasión dije: bueno, pues acabas de pecar ya,
ya no llevas 3 días porque acabas de pecar de orgullo, por presuponer que no has pecado en 3 días, cuando en los Salmos se nos habla de que a veces hay pecados que nos son ocultos a nosotros mismos. Y que no sean ocultos no quiere decir que no sean pecados. Siguen siendo pecados, aunque no sean ocultos. Y hay gente, en los tiempos de cuando se escribió la primera epístola de Juan, que dice, si alguno decís que no tenéis pecado, pues estáis mintiendo, porque no es verdad. Todos hemos pecado. Todos han pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, estamos hablando de lo que se llamaría la santificación completa. Una santificación completa, evidentemente, se basa en la premisa de incluir necesariamente el concepto de pecado. Pero recordar una cosa, la palabra santificación no tiene que ver con pecado. Aquí esto es uno de los problemas que tenemos. Tiene que ver con separación. El pecado no interviene necesariamente, porque el mismo Hijo de Dios, que nunca tuvo pecado, dijo algo cuando menos misterioso. Si nos vamos al Evangelio de Juan, fijaros qué curioso, el que era sin pecado, en Juan capítulo 17, versículo 19, a lo mejor lo has leído muchas veces y no te has dado cuenta, pero Jesús dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Si tuviera que ver el pecado con la santificación, y Jesús era sin pecado, ¿cómo es que se santificó a sí mismo? Por eso, hermanos, tenemos que separar la idea de santificación de pecado. La idea de santificación tiene que ver con separación. Yo me separo de algo para dedicarme a otra cosa. Si lo veo como separación, imaginaros, si dijéramos, o consagración, como hemos dicho de los utensilios del tabernáculo o del templo, eran consagrados especialmente para un uso exclusivo, pues cobra más sentido. Entonces dice, y por ello yo me consagro a mí mismo. Jesús estaba consagrado para una tarea, hacer la voluntad del Padre. Dice, para que ellos también sean consagrados. ¿En qué? En la verdad. Ser consagrados en la verdad. Ser consagrados para dedicarse a la verdad. Ahí cobra más sentido. No estamos hablando de pecado. No existe, además, por si nos queda alguna duda, que algunos estarán ahora mismo con la mente así, dándole vuelta, no existe ningún ejemplo bíblico de persona alguna que haya tenido alguna experiencia que le haya hecho perfecto y sin pecado. No vas a ver ningún personaje bíblico del que se diga por una experiencia o por algo, o ni siquiera que se diga, estamos hablando de ningún ser humano, que fuera perfecto y sin pecado. Es más, hay un concepto en el Antiguo Testamento que es lo que se llama el Shadik, el justo. El justo. Noé era un justo. Abraham era un justo. Moisés fue un justo. El concepto del justo, que sería muy parecido al concepto que tienen en el catolicismo romano del santo. El justo es como el santo, como en el concepto católico romano. Pero fíjate qué curioso. Se dice que el justo se diferencia porque cae 7 veces y de las 7 se levanta. Mira cómo se describe. No está diciendo que el justo no peque. Cae 7 veces y de las 7 se levanta. Eso es un sadik. El que cae y se levanta. Nada que ver con el concepto que tenemos de el santo sin pecado, que a veces se nos ha tratado de enseñar. Bueno, dicho esto, podemos entender mejor que la santificación es una experiencia progresiva. Entonces, es de hecho, cuando Pablo se dirige a los cristianos en Corinto, normalmente le llama los santos, que es una designación del Nuevo Testamento para los creyentes, le dice los santos. Ejemplos de esto, mira, lo podéis tomar nota si queréis. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33, ahí se habla de los santos. Los santos, los creyentes, y habla en general todos los creyentes, no dice
Santos son quien dice que son santos. Cuando un papa dice que una persona es santa, entonces santa. Eso no lo dice la Biblia, eso no tiene nada que ver, para nada, no tiene nada que ver con la enseñanza bíblica. Eso tiene que ver con el magisterio de la Iglesia Católica y la enseñanza que ellos tienen particular, pero no tiene que ver nada con la Biblia. Entonces, santos se habla en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, Efesios capítulo 1, versículo 1 y en el versículo 18, Filipenses capítulo 1, versículo 1 y Colosenses capítulo 1, versículo 2. Normalmente no es algo que se le reserva a una categoría especial de creyentes, ni muertos ni vivos. Tener en cuenta que la costumbre en la Iglesia Católica es más bien cuando mueren y después de pasar un proceso canónico de parte de la jerarquía que tienen unos procesos, una manera de determinarlo, entonces el Papa es el que dice este es santo y ahora ya es santo, pero en vida normalmente no se declara a nadie santo. Pero es que resulta de que a quien se está dirigiendo Pablo es a gente viva, porque se está refiriendo a los creyentes de un determinado lugar. Así que, claro, si vemos santos con esa idea que tenemos, católico-romana, no nos cuadra. Pero si vemos santos como aquellos que han sido separados, los creyentes que se han apartado para servir al Señor, yo he sido consagrado por el Señor para servirlo, y en ese sentido he sido santificado, separado, entonces podemos entender mejor que aquellos que somos creyentes y que seguimos al Señor, somos personas que hemos sido apartadas para servirle a Dios. Por eso, en la Escritura a veces se habla de la santificación como una experiencia pasada que sucedió en el momento de la salvación. Cuando somos salvados, somos separados para Dios. Experiencia pasada. Pero no se queda ahí. Hay una experiencia que se llama de santificación continua. Es decir, aquí se utiliza otra palabra, y es que a los creyentes se les llama a que consigan llegar a ser perfectos. La palabra griega teleios. Teleios, la perfección. La perfección, pero como una meta. No puedo llegar a ser perfecto tan fácilmente. Y se debe entender esta palabra como llegar a ser completo, entero o maduro. Por eso se nos anima a crecer en la gracia. En 2 de Pedro, vamos a leer lo que merece la pena. 2 de Pedro, capítulo número 3, versículo 18. Fijaros lo que dice. Dice, pues hablando... Perdón, estaba leyendo, ya no me extrañaba a mí que no era, estaba leyendo el capítulo 2. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro, ¿qué está diciendo? Está dando un mandamiento, crecer en imperativo. No es una opción, no es que nos anima a algo así, sino es que nos manda, que tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bonito es sentir que cada día vamos creciendo más y más en el conocimiento del Señor Jesús. Hay unos versículos que son muy preferidos míos de Filipenses capítulo 3, versículos 10 al 14, que habla precisamente de este conocimiento y lo cuenta Pablo como testimonio personal. Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo anima a que lo conozcamos a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fijaros lo que dice Pablo. Tener en cuenta quién es Pablo. Yo no sé si alguno de los que me están escuchando se pueden comparar con Pablo. ¿Alguien se ve al mismo nivel que Pablo? Alguien está pensando, yo soy casi como Pablo. O alguien está pensando, a mí Pablo no me llega ni al tobillo. ¿Alguien está pensando eso? ¿O tenemos un elevado concepto de quién era Pablo? Yo creo que tenemos todos un elevado concepto de quién era Pablo. Fundador de iglesias, escritor de las cartas más importantes del Nuevo Testamento, cosas que
solamente las dice Pablo, profundísimas. Pablo no era cualquiera. Y sin embargo, mirad lo que piensa de sí mismo. Fijaros lo que dice. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo está diciendo de sí mismo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Imaginaros quién era Pablo y que diga él de sí mismo eso. Sino que prosigo para ver si logro asir, alcanzar, agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Cuando dice aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús, eso es consagración. Él fue escogido, separado para un ministerio. Escogido, separado para un ministerio. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, que se nos queden esta noche estas palabras grabadas. Repito que están en Filipenses capítulo 3, versículos del 10 al 14. Ojalá que las puedas leer tranquilamente en tu casa, las puedas reflexionar, las puedas subrayar, si no las tienes subrayadas en tu Biblia. Poderlas orar estas palabras, Señor, que yo sea como Pablo, que yo reconozca que no ni que lo haya alcanzado todavía, pero, Señor, que yo me olvide de lo que está detrás y me extienda hacia lo que está delante. Señor, que yo pueda decir en mi vida, yo tenga la edad que tenga, haya vivido lo que haya vivido, haya experimentado, sepa lo que sepa, que yo diga en esta noche, Señor, yo quiero proseguir a la meta. No importa la edad que tengas. En el reino de Dios no existe la jubilación. No importa la edad que tengas. Que tú puedas decir en tu corazón esta noche, Señor, decírselo al Señor, Señor, yo quiero ser como Pablo y quiero proseguir a la meta. Quiero ir en dirección al premio del supremo llamamiento que Dios tiene en Cristo Jesús. Óralo al Señor. No somos perfectos, no lo hemos alcanzado, pero proseguimos, pero seguimos adelante. Pero luchamos para olvidar lo que está detrás y extendernos a lo que Dios nos tiene preparado por delante. La santificación no es un proyecto, algo así, como diríamos en estos libros o en el YouTube, ahora diríamos más que en los libros, diríamos en el YouTube, mire cómo hacerlo por usted mismo. La santificación no es una cuestión que yo consigo por mí mismo. Y aquí es donde aparece otra vez el personaje del Espíritu Santo. Los creyentes maduran espiritualmente solo en la medida. Esta es la clave de esta noche. De todo lo que hemos hablado, esta es la clave. Los creyentes maduran espiritualmente solo en la medida en la que se someten cada vez más al Espíritu Santo. Así que a lo que somos llamados es a lo que dice las palabras en 2 de Corintios capítulo 7, 2 de Corintios 7, versículo 1, que dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. Pero solo por el Espíritu podemos en verdad hacer morir las obras malas del cuerpo. Y eso lo vemos otra vez en el capítulo 8 de Romanos. Ahora estáis entendiendo por qué os recomendé que leyerais Romanos capítulo 8, porque tantas veces hemos citado ya versículos separados del libro de Romanos que era importante que lo leyerais todo completo. Romanos 8, versículo número 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que lo que está diciendo también además Pablo a los creyentes es que deben de experimentar una transformación continua del entendimiento. Romanos capítulo 12, otro pasaje clave, dice así, dice el versículo 2, vamos a ir directamente para ir terminando. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación continua es también resultado de la obra del Espíritu del Señor. Somos transformados por el Espíritu del Señor. Recordad, decía Pablo, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. La maduración entera, la madurez espiritual total, la santificación, como lo quieras llamar, es en realidad un ideal. Un ideal hacia el cual nos debemos esforzar, pero siempre contando con la ayuda del Espíritu Santo. Pero no tenemos que vivir condenados pensando en que todavía no la hemos conseguido. Eso también es otra cuestión a tener en cuenta. No debemos de caer en la condenación. La condenación es algo que viene de parte de nuestro enemigo, el diablo, que está siempre trayendo condenación, hablando más mal de los hermanos. Él se le define como el acusador de los hermanos. No te acuses a ti mismo si evidentemente todavía no has alcanzado la madurez espiritual. Pero sí tienes que tener el deseo, las ganas y el sometimiento al Espíritu Santo para que puedas progresar. O sea, aquí la idea es que progrese, como dice Pablo, prosigo a la meta, prosigo, sigo adelante, me olvido lo que está detrás. Ha vivido grandes experiencias, ha vivido cosas impresionantes, pero él prosigue, él sigue adelante, él reconoce que mientras no esté con Cristo no habrá alcanzado la meta final. Él reconoce que aquí en la tierra no va a llegar a la perfección total. ¿Por qué? Porque eso solamente lo pudo hacer Jesucristo. Los demás no somos capaces, no llegaremos, pero sí estamos en ese proceso de ir a la meta, proseguir hacia la meta. Tenemos también, hermanos, lo que se llama el fruto del Espíritu, que normalmente lo definimos como los frutos. Lo decimos mal porque en realidad no son los frutos del Espíritu. A mí a veces me pasa también que termino diciendo los frutos del Espíritu cuando en realidad es el fruto en singular del Espíritu. ¿Dónde se encuentra esto? Esto se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Ahí empieza a hablar de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Habla del contraste, de la lucha que hay entre la carne y el Espíritu. Y en el versículo 22 dice Pablo a los Gálatas, capítulo 5, 22, dice: mas el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Muy importante, hermano, cuando aparece la palabra fruto, estamos hablando de una sociedad agrícola en aquella época. Nosotros diríamos hoy, vamos a actualizarlo al lenguaje del siglo XXI, vamos a decir resultado. Resultado. Habéis escuchado hablar, las empresas solamente esperan resultados. ¿Qué es que las empresas esperen resultados? Ganancias. Es decir, cuando una empresa invierte un dinero, hace un trabajo, desarrolla toda una labor, un marketing, unas ventas, y al final tiene que haber ganancias. Esos son los resultados. ¿Cuáles han sido los resultados? Decimos, ¿cuál es el resultado hoy de la bolsa? ¿Ha subido o ha bajado? Bueno, pues imaginaros que yo lo dijera en lenguaje del siglo XXI, para entenderlo mejor, porque cuando hablamos del fruto, lo enseñamos en la escuela dominical con frutas, y le ponemos ponemos una fruta, una manzana, o ponemos frutas variadas, y cada fruta es un fruto del Espíritu, y así se lo enseñamos a los niños, pero verlo de otra manera. El resultado del Espíritu es amor. La obra del Espíritu Santo en nosotros tiene que tener como consecuencia,
tiene que dar lugar a amor. Tiene que dar lugar a gozo, a paz. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces yo quiero, hermanos, que en esta noche nos preguntemos, ¿queremos ver el fruto del Espíritu, el resultado del Espíritu en nuestras vidas? ¿Queremos tener ese resultado, ese amor de Dios en nuestros corazones y hacia las demás personas? ¿Queremos sentir el gozo interno verdadero que no depende de las circunstancias externas? ¿Que yo puedo tener gozo en medio de las dificultades? ¿Cómo podía decir Pablo estas cosas? Bueno, pues ahí lo tiene en la cárcel de Filipos, yo siempre lo digo, en la cárcel de Filipos, preso. Las cárceles de entonces, frías, sucias, malolientes, asquerosas. Yo quiero que te lo imagines lo más asqueroso que te puedas imaginar. Sin luz. Y encima te ponían unos grilletes que si te apretaban mucho la carne, te hacían rozamiento y por ahí comenzaban las infecciones. Y mucha gente, cuando la encerraban en la cárcel para un juicio y pasaba demasiado tiempo, no llegaban al juicio porque morían de infección en las cárceles. No había váteres, te tiraban la comida al suelo. Yo quiero que te lo imagines así todo. Perdón si hay alguna persona un poquito escrupulosa. ¿Por qué digo que te lo imagines así? Porque tú te imaginas en ese ambiente estar encerrado por predicar el Evangelio y que el premio que Dios es estar encerrado en una cárcel. Así estaba Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, precisamente. Ahí estaban Pablo y Silas. Y fíjate lo que dice la Biblia que estaban haciendo. Esto es lo sorprendente. En un ambiente asquerosísimo así, tan desagradable, posiblemente con dolor, a lo mejor en el cuerpo, no lo sé, a lo mejor golpeados. Y dice que estaban cantando y alabando a Dios. Nosotros lo cantamos en una canción, en un corito infantil antiguo, que dice alabaré a mi Señor. Y luego dice, Pablo y Silas estaban en la cárcel y juntos alababan al Señor. Y lo decimos así infantil, ¿verdad? Pablo cantaba, Silas oraba, pero juntos alababan al Señor. Alabaré al Señor. Una canción muy bonita. Pero claro, cantándola así, le hemos quitado toda la fuerza de la verdadera escena que ellos estaban viviendo. La pregunta es, ¿tú harías lo mismo que Pablo y Silas si te pasara a ti lo mismo? ¿Haríamos lo mismo? La pregunta es, ¿cómo podían hacer eso? ¿Cómo podían tener gozo? Porque la obra del Espíritu Santo en ellos dio como resultado que en ellos hubiera el gozo del Señor, del Espíritu Santo, que no depende de las circunstancias externas. No depende de si me siento bien, si me siento mal, si estoy enfermo, si estoy sano, si tengo dinero, si no tengo dinero, si tengo trabajo, si no tengo trabajo. No depende de las circunstancias externas, no depende de lo bueno, es algo interior. Y eso es resultado de la obra del Espíritu Santo. Habla de la paz, con la paz podemos decir lo mismo. Una paz, como dice Pablo, que la define que sobrepasa todo entendimiento. O como se define la paz de Jesús, una paz que el mundo no da. La paz que nos puede dar el Señor. La paz que nos da el Espíritu Santo. La paciencia. Tener paciencia por alcanzar ciertas cosas. La benignidad. Esta es una palabra maravillosa. ¿La benignidad qué es? La benignidad es ser bueno con todas las personas independientemente de cómo te traten. Así es Dios. Dios es benigno. Dios es benevolente. Bene, bien, volente, voluntad. De buena voluntad. Benigno. De bueno.
independientemente de cómo te traten las personas, tú eres bueno con ellas. Al fin y al cabo, eso fue lo que enseñó Jesús. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. No dijo solamente ama a tu prójimo o ama a tu hermano como a ti mismo. También dijo, ama a tu enemigo. La bondad también tiene que ver con ser bueno con las personas, hacer actos de bondad, ser bondadoso. Gente que no te trata bien y tú la tratas bien, después de que te ha tratado mal. Porque claro, si yo trato a una persona bien y me trata mal, yo puedo decir, pues ya no te trato nunca más bien. Pero es que Dios no es así. Dios te vuelve a tratar bien otra vez. Tú tratas a Dios mal y Dios te vuelve a tratar bien. La bondad divina, la bondad de Dios. Y todas estas cosas son el resultado, el fruto de el Espíritu en la vida del creyente. La fe, vivir con la expectativa de que nuestra vida está en las manos de Dios y que Dios es el que nos cuida y que Dios nos dirige y que Dios es el que nos ayuda. Eso es tener fe. La fe no solamente para creer que voy a ser salvo, sino también Pablo dice que no andamos por vista, que andamos por la fe. No andamos por lo que vemos, andamos por lo que creemos. Hay una pequeña diferencia. La mansedumbre, ser manso, que como diría un latinoamericano, ser manso pero no menzo. En realidad es menso con ese, pero le ponen la Z, menzo. Ser manso. ¿De quién se habla que era el hombre más manso de la tierra? De Moisés. Una de las características. Como un líder que dirige un pueblo puede ser al mismo tiempo el hombre más manso. ¿Por qué? Porque él sabía que servía a un Dios y que el mismo Dios era el que le guardaba la espalda y el que lo defendía. Por lo tanto, él no tenía ni que defenderse ni que enseñorearse del pueblo, puesto que su función no era esa. Por eso era un hombre manso. Finalmente termina con templanza. Templanza se traduce también por dominio propio. Tener dominio propio. Y tener dominio propio en una sociedad en la que vivimos, en la que la publicidad nos está bombardeando para que no tengamos precisamente dominio propio, para que nos demos un capricho, para que pensemos que nos merecemos todo lo que pueda ser merecido, es difícil y es complicado. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, también puede producirse ese dominio propio, esa templanza. Y lo más bonito, contra tales cosas no hay ley. Si tú estás viviendo el fruto del Espíritu Santo en tu vida y creciendo en él cada día más, no tienes por qué pensar en esta o cual ley, porque realmente estarás cumpliendo la voluntad del Señor, estarás obedeciendo al Señor permanentemente. Y esa, hermano, quedémonos con esta idea hoy, esa, hermano, es obra del Espíritu Santo. Termino diciendo lo siguiente, que quiero compartirlo y repetirlo, lo quiero repetir. La enseñanza también consiste en repetición. La repetición sirve para retener más cosas. Por eso los maestros repiten a sus alumnos las cosas. Por eso cuando se está enseñando las tablas de multiplicar, tú verás que los maestros dicen, venga, ayer aprendimos la del 2, vamos a repetirla. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Al día siguiente, ayer aprendimos la del 3, vamos a repetirla. Y vamos a repetir también la del 2, que aprendimos el día anterior. Repetir nos ayuda a retener. Yo quiero repetir una idea. La idea es, hemos hablado de Jesús y el Espíritu Santo. Y hemos dicho que desde el principio, es decir, desde que el Espíritu Santo vino sobre María y concibió en el vientre de María a Jesús, es decir, la creación, por decirlo de alguna manera, de Jesús en el vientre de María, comienza la relación de Jesús con el Espíritu Santo en la tierra. Cuando llega el bautismo, otra vez, al salir de las aguas, se dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Y ahí apareció también la voz del Padre hablando de el Hijo. Este es mi Hijo amado. La figura de la Trinidad.
¿Qué pasó cuando baja el Espíritu Santo como paloma? ¿Qué pasó en la vida de Jesús? Pues lo dice en el pasaje siguiente. Dice que lleno del Espíritu Santo fue al desierto y allí fue tentado por el diablo. Y recordáis que dijimos, el combate no fue solamente, que es bastante, que Jesús respondiera con la palabra de Dios al diablo cuando le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente, hermano, tengamos en cuenta que no solamente está citándole la palabra de Dios, sino que ha ido al desierto en una condición espiritual, lleno del Espíritu Santo. Luego estuvimos hablando cómo por la unción del Espíritu Santo Jesús anduvo en la tierra. Predica Pedro diciendo, anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Por la unción del Espíritu Santo, por ser lleno del Espíritu Santo. Luego, cuando ascienda a los cielos, les dice a los discípulos antes, conviene que yo me vaya para que os envíe al Consolador, al Paráclito, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él os recordará todas las cosas que yo he hablado. ¿Por qué? Porque Él os convencerá de pecado, de justicia, de juicio. ¿Por qué? Porque Él os capacitará con poder de lo alto. Por eso les dice, esperar la promesa del Padre en Jerusalén. Y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces yo quiero que nos terminemos hoy, hermanos, con una pregunta que tenemos que hacernos todos, y es la siguiente. Una pregunta con honestidad, sincera, no nos engañemos a nosotros mismos. La pregunta es esta. Si Jesús, siendo quien era, el Hijo de Dios, verdaderamente hombre, como dice el credo, verdaderamente Dios, necesitó la ayuda del Espíritu Santo para desarrollar su ministerio, Jesús necesitó la ayuda del Espíritu Santo para desarrollar su ministerio, y era Jesús, que acabamos de decir, que Él sí era perfecto, que Él sí era maduro y que Él sí era sin pecado, aún así necesitó la ayuda del Espíritu. Si luego Él le dijo a sus mismos discípulos que esperaran la promesa del Padre para recibir poder, para poder ser testigos, es decir, para poder ir por el mundo predicando el Evangelio a toda criatura, como también Él le había mandado, si esos discípulos que habían caminado con Jesús, que habían dormido con Él, que le habían oído hablar, que le habían visto los milagros más increíbles, imaginaros, ¿alguien se ha imaginado alguna vez el milagro de cuando cayó la tormenta? ¿Alguien se ha imaginado ese milagro? Imagínate cuando caen los rayos, que por cierto últimamente en España caen unos rayos terribles, enormes. Yo no recuerdo de pequeños rayos tan grandes como los que caen ahora. Ahora llueve y hay inundaciones, caen rayos y los rayos son terribles. ¿Tú te imaginas en medio del mar en una barca cayendo los rayos, los relámpagos, los truenos, las olas creciendo, el viento, el ruido del viento en las olas subiendo, el barco cayendo de golpe, pum? ¿Tú te imaginas en ese ambiente todo eso? Y de pronto dice Jesús, manda callar al viento y hace todo así, mira. Se terminaron los rayos, se terminó el viento, se terminó la tormenta. Así, mira. Por eso dice la palabra, ahora podéis entender que dice la palabra, ¿quién es este? Que hasta los vientos le obedecen. ¿Cómo se quedaron los discípulos? No era la primera tormenta que habían tenido que vivir. Algunos de ellos eran pescadores. No era la primera tormenta que habían vivido. Eran pescadores, algunos de ellos. Y la tormenta se quedó, mira. Si esa gente, viviendo esas cosas, viviendo la multiplicación de los panes y los peces, viendo cómo Lázaro salía de la tumba después de 4 días, viendo cómo la hija de Jairo había sido resucitada, viendo a ese ciego de nacimiento que de pronto veía,
viendo al paralítico que traen en la camilla que de pronto se levanta y comienza a andar y se lleva la camilla a él en brazos, viendo todas esas cosas, viendo su enseñanza. Necesitaron ser capacitados por el Espíritu Santo para hacer la obra del ministerio que Dios le había encomendado. Yo os hago esta pregunta, hermano. ¿Cuánto más hoy, en el siglo XXI, a 2000 años de distancia, nosotros, los discípulos del Señor, necesitaremos la ayuda del Espíritu Santo para hacer lo que Dios quiere que tenemos que hacer? No sé si me he explicado. Si me he explicado, te voy a pedir ahí en los comentarios, si me estás escuchando, la persona que me esté escuchando este argumento ahora, que puedas poner una simple frase: yo necesito al Espíritu Santo. Porque yo lo estoy diciendo, lo digo, hermano, yo necesito al Espíritu Santo para poder hacer lo que Dios me ha pedido que haga. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Por eso esa canción, también ese corito que dice, no es con espada, no es con ejército, sino es con el Espíritu de Dios. No es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Si tú consideras que necesitas al Espíritu Santo, yo te animo a que tú lo pongas ahí como un testimonio y le digas, yo necesito al Espíritu Santo. Yo ya lo he dicho el primero. El primero, yo necesito al Espíritu Santo. Si tú necesitas al Espíritu Santo, díselo al Señor en esta noche. Hay una canción que quiero compartir, inspirada en el Cantar de los Cantares. Es una canción muy, muy, muy espiritual. Si ves a mi amado, hazle saber que estoy enfermo de amor por él y que no puedo dormir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar. No lo siento como ayer. Tan acostumbrado estoy a él que hasta mi carne siente su ausencia. Eres codiciable, mi Señor, me has vencido con tu amor, sin ti no puedo seguir. Vuelve, que el invierno ya pasó, déjame escuchar tu voz, paseando por el jardín. Si ves a mi amado, hazle saber que estoy enfermo de amor
Me has vencido con tu amor, sin ti no puedo seguir. Vuelve, que el invierno ya pasó, déjame escuchar tu voz, paseando por el jardín. Eres codiciable, mi Señor, me has vencido con tu amor, sin ti no puedo seguir. Vuelve, que el invierno ya pasó, déjame escuchar tu voz, paseando por el jardín, paseando por el jardín. Paseando por el jardín nos recuerda cómo andaba Dios con Adán, que alguna vez nos veamos también paseando por el jardín. Seguimos con nuestro oficio, decimos: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y decimos ahora todos juntos: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad. Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos: Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas repartidas por todo el mundo, que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición del Dios Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén, hermanos. Pues terminamos esta noche nuestro oficio vespertino. Muchas gracias, como digo al principio también, por estar aquí todos juntos en oración. Seguimos orando, seguimos leyendo los versículos que hemos compartido y digámosle esta noche de una manera íntima a Dios, de una manera personal. Digámosle a Dios: Señor, yo necesito al Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te digo: Señor, yo necesito al Espíritu Santo. Y vamos a ver la sorpresa que Dios nos da, porque nos puede hacer regalos. Los dones son regalos del Espíritu. Ya vamos a hablar también, ya próximamente vamos a hablar de los dones, de los regalos, de las gracias que Dios nos puede dar y Dios nos da. Pero vamos a pedirle que nos dé más. Amén. Bueno, pues mucha bendición el resto del día, descanso en la noche y mañana nos encontramos de nuevo aquí a las 10 de la noche, si Dios lo permite. Una bendición haber estado con vosotros, que el Señor os bendiga mucho. Amén.